Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Vamos a explicar un tema de suma importancia que son las MIPES. Este tema es importante para aquellos que quieren formar su empresa y registrarlas como MIPE e incluso para aquellos trabajadores que estén laborando en una MIPE y quieran conocer todos sus derechos. Bien, vamos a explicar este tema a detalle a medida que vamos avanzando para que se pueda tener un entendimiento global. Bien, comencemos. Como sabemos, las micro y pequeñas empresas son las mayores fuentes de generadoras de trabajo de nuestro país. Esto quiere decir que fomenta el desarrollo social y económico de nuestro país. Entonces, resulta necesario y previsible saber cuál es el rol del Estado en materia de promoción de las MIPES. Bien, vamos a ver aquí, como pueden ver, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú señala que nuestro régimen económico se ejerce dentro de una economía social de mercado, es decir, es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la justicia, y por ende es compatible con los fundamentos que inspiran a un Estado social y democrático de derecho. En esta imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad material dentro de una orden democrática garantizado por el Estado. Entonces, bajo este entendimiento, se ve la inferioridad real de la que se encuentran las MIPES y es por eso que el Estado debe llevar un rol importante aquí para poder fomentar el trabajo. Y entonces, en aras de corregir tal desigualdad y de este modo alcanzar la igualdad material, se establece un régimen laboral especial para la MIPE y así pues, como sabemos, el artículo 59 de la Carta Magna que establece que el Estado tiene el deber de promoción de las pequeñas empresas. Este tema del régimen laboral especial vamos a tocarlo más adelante cuando diferenciemos entre las micro y pequeñas empresas. Entonces, en efecto, podemos ver que la legislación laboral es uno de los instrumentos de promoción de empleo y de la MIPE que tiene el Estado. Por ello, dentro del marco normativo promotor de la MIPE, se ha establecido un régimen laboral especial, como lo habíamos dicho, para este sector económico, a fin de que los sobrecostos laborales, los costos de transacción y la carga tributaria no frenen su formalización y crecimiento, ya que, como dijimos, las MIPE son las mayores fuentes de generadores de trabajo, entonces es muy importante su fomentación. Bien, ahora vamos a explicar un poco de historia acerca de las leyes que han sido cambiadas y modificadas a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que se hace para que sean más claras, precisas y convenientes para las MIPES en este caso. Entonces debemos remontarnos en el año 2003, que es la fecha en la que se publicó la ley 28.015, que es la ley de la formalización y promoción de las micro y pequeñas empresas. Posteriormente, el 28 de julio del 2008, fue aprobado el decreto legislativo número 1086 y este mismo año los decretos supremos número 007-2008 y 008-2008. Entonces, aquí, a partir de este decreto legislativo 1086, es la ley MIPE, que es la ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas y del acceso al empleo decente. Ahora, la ley MIPE, ambos se aprobaron el 30 de septiembre del 2008. Entonces, entrando en vigencia este decreto legislativo 1086 el 1 de octubre del 2008. Ahora, no obstante, el 2 de julio del 2013, el Congreso aprobó la ley 30.056, que es la ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión e impulsar al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial de las MIPES. Entonces, la cual dispuso, entre otros, las modificaciones de diversos artículos del texto único ordenado que hemos indicado antes. Entonces, primero comienza modificando su denominación, como podemos ver aquí cómo es que pasa de una denominación a otra. Y entonces, el Ministerio de Producción, 28 de diciembre del año 2013, publicó el Decreto Supremo número 013-2013 Produce, como podemos ver aquí, que es la norma que aprueba el texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial con la finalidad de integrar lo dispuesto en la Ley número 28.015
el decreto legislativo 1086 y las leyes 29.034, 29.566 y la que vimos, la 30.056, que son las que se modificaron aquí. Entonces, con la dación de este decreto, el decreto supremo 007-2008 quedó derogado. Como podemos ver aquí, entonces, en cuentas resumidas, son todas las leyes que se han ido modificando a lo largo del tiempo y cómo es que cada uno de ellos vamos a ver qué características tenían acerca de las MIPE, cómo es que las clasificaba cada una de estas leyes. Entonces comencemos con la ley 28.015, que vemos aquí, que es la ley de promoción y formalización de las micro y pequeñas empresas, que fue promulgada el 3 de julio del 2003. Entonces, ¿qué características contenía esta ley a modo de clasificar las MIPES, o sea, las micro y pequeñas empresas? Como podemos ver aquí, las micro tenían una característica peculiar que solamente podían establecerse dentro de 1 a 10 trabajadores como máximo y que no supere las 150 UIT. En el caso de las pequeñas empresas, en esta ley 28.015, tenía que sobrepasar los 10 trabajadores y estar entre las 150 UIT y las 850 UIT. Entonces, esta es la característica que cómo es que clasificaban a las MIPES en esta ley 28.015. Ahora vamos a pasar a ver el decreto legislativo número 1086 que están incorporadas en el decreto supremo número 007-2008. Como podemos ver en el decreto legislativo número 1086, no es lo mismo que la ley anterior. Bueno, en el caso de las microempresas sí, no cambia, pero en el caso de las pequeñas empresas sí. En comparación con lo que señalaba la ley 28.015, el número máximo de trabajadores aumentó de 50 a 100 trabajadores para las pequeñas empresas. Y en cuanto al volumen de ventas, se eliminaba el límite inferior de 150 UIT y se elevaba el límite hasta las 1.700 UIT. Quiere decir que en la ley 28.015 anterior que vimos, había un tope. Para las pequeñas empresas tenía que ser de 10 a 50 trabajadores y además tener ventas anuales de 150 UIT hasta 850 UIT. Ahora, con este nuevo decreto legislativo número 1086, que están incorporadas, como dijimos, en el decreto supremo, cambia. Ya no es así, sino que ahora en las pequeñas empresas ya no va a haber un límite inferior de 150 UIT, sino que se aplaza desde 0 UIT hasta 1.700 UIT. Pero sigue habiendo este límite de trabajadores, que tiene que ser de 10 a 100 trabajadores. En el caso de la microempresa sigue igual, de 1 a 10 trabajadores y que no sobrepase las 150 UIT. Así, por ejemplo, imaginemos que en diciembre del 2012 una empresa contaba con 12 trabajadores y ventas anuales de 100 UIT. Entonces calificaba como una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque ahora en el decreto legislativo número 1086, como dijimos, se va a regir por los trabajadores de 1 a 10 sería micro y de más de 10 hasta 100 sería una pequeña empresa. En este caso tiene 12 trabajadores, entonces supera las 10, sería una pequeña empresa. Si bien es cierto, tiene ventas anuales de 100 UIT, ahora, como se elimina el límite inferior de 150 UIT para las pequeñas empresas y se alarga hasta las 1.700 UIT, entonces no tiene nada que ver, sino que si son 100 UIT, entonces está dentro de las 1.700 UIT. Pero como son 12 trabajadores, son más de 10, va a estar calificada como una pequeña empresa. Ahora, la ley 30.056, que vemos aquí, modifica totalmente la clasificación de las micro y pequeñas empresas. En este caso, de la ley 30.056, dentro del artículo 11, modifica el artículo 5 del decreto supremo 007-2008. ¿Qué modifica? Que ya no se va a clasificar las micro y pequeñas empresas con la cantidad de trabajadores, sino ahora netamente con las ventas anuales que se hagan. En el caso de las microempresas va a ser hasta las 150 UIT, en el caso de las pequeñas empresas va a ser más de 150 UIT hasta las 1.700 UIT. Y
Y en el caso de las medianas empresas, que se incorpora en esta ley 30.056, va a ser de 1.700 UIT hasta las 2.300 UIT. En el caso anterior del decreto legislativo 1058, vemos que es una ley MIPE, pero en este caso va a ser de la ley 30.056 una ley MIPYME, ya que es micro, pequeña y mediana empresa. Ahora vamos a ver algunas preguntas que se van a resolver y también vamos a ver el régimen laboral especial que quedamos pendiente. Ahora, a profundidad con el régimen laboral especial, que estas son netamente para las microempresas, ya que no están dentro para las pequeñas empresas, para las medianas o las grandes, solamente netamente para las microempresas. Ahora, otra pregunta. ¿El empleador puede mejorar los derechos del régimen laboral especial? Sí, a través del Pacto de Mejora de Condiciones que las microempresas y los trabajadores considerados en dicho régimen laboral especial pueden acordar mejorar las condiciones laborales. Este pacto de mejora de condiciones tiene por constar por escrito y no requiere ser presentado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. De esta forma, el empresario podría otorgar a los trabajadores pago por gratificaciones en fiestas patrias y en Navidad, y asignación familiar incluso, como dijimos, dentro de un pacto de mejora de condiciones. Ahora, ¿cómo me inscribo como una microempresa? Esto se puede hacer a través del Registro Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas, de la REMIPE, que cuenta con un procedimiento de inscripción web y cuya administración se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esto le permitirá acceder a los beneficios de la ley MIPE. Aquí se escoge el régimen laboral que quedará para sus trabajadores, ya sea el régimen laboral general o el régimen laboral especial, que son especialmente para la redundancia, para las microempresas. Y por siguiente podrá poner en planilla a sus trabajadores bajo este régimen. Ahora vamos a pasar a ver el régimen tributario MIPE. Una de las preguntas que se pueden hacer es ¿cómo puedo hacer mi declaración mensual? A partir de octubre, el viejo PDT para declarar IGB, que es la renta mensual, esta será eliminada. El reemplazo de la plataforma es mis declaraciones y pago de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. Ahora, el PDT 621 era un programa que se utilizaba para poder declarar ante la SUNAT, pero ahora sin ningún programa previo, el formulario Declara Fácil 621 estará habilitada vía web y fácilmente se va a poder declarar mensualmente. Ahora, ¿qué es una declaración jurada mensual? Para aquellos que no sepan, es una manifestación escrita o incluso con la tecnología, virtualmente, cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad administrativa. Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario. Ahora vamos a ver los impuestos a pagar dentro de este régimen MIPE. A ver, cuando se tiene dentro del régimen MIPE ingresos netos hasta los 300 UIT, se va a declarar mensualmente con un impuesto del 1%. En caso que supere las 300 UIT hasta las 1.700 UIT en el régimen MIPE, se va a pagar el 1.5%. Ahora, ¿cómo es la declaración jurada anual? Aquí se calcula según las utilidades que obtenga la empresa. Si obtiene utilidades anualmente hasta 15 UIT, se va a calcular una tasa sobre el 10%. Si tiene utilidades más de 15 UIT, entonces se va a calcular al igual que el régimen general, que es el 29.5%. Ahora vamos a pasar a ver el cambio de régimen. Como se sabe, existen 4 tipos de régimen tributario, que es el régimen primero de nuevo RUS, que es el régimen único simplificado. Después tenemos el RER, que es el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE, que lo estamos viendo, y el régimen general. Como podemos ver aquí un cuadro en donde nos dice que los que están en el nuevo RUS y en el RER van a poder cambiarse al nuevo régimen MIPE tributario en cualquier periodo del mes. Pero aquellos que se encuentren en el régimen general, como podemos ver, y quieren pasarse al régimen MIPE, solo podrán hacerlo en enero. Entonces tienen que declarar en enero y no en cualquier
periodo del ejercicio del año, como lo pueden hacer el nuevo RUS y el régimen especial de impuesto a la renta. Ahora, a modo de resumen, vamos a ver que en el nuevo RUS se aceptan ingresos hasta 96.000. En el cambio, en el RER se aceptan ingresos hasta 525.000 anuales. Ya en el régimen MIPE tributario hasta los 1.700 UIT y en el régimen general es mayor a los 1.700 UIT. Ahora vamos a pasar a ver los derechos de los trabajadores de las microempresas que se encuentren en el régimen laboral especial. Aquí se va a percibir una remuneración mínima vital. En la protección de jornada laboral va a ser con máximo de 48 horas semanales y 8 horas diarias. En descanso semanal, lo mismo, 24 horas consecutivas semanales. En el descanso vacacional solo van a ser 15 días calendarios. En el descanso por los días feriados, va igual que en el régimen general. Ahora, en indemnización por despido injustificado, se van a pagar 10 remuneraciones diarias por cada año completado de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Ahora, los derechos que no tienen los trabajadores de las microempresas es al seguro de vida, a la compensación por tiempo de servicio o CTS, a las gratificaciones de julio y diciembre, a las utilidades o asignación. Ahora vamos a pasar a ver los derechos de los trabajadores de las pequeñas empresas. Aquí de igual manera se recibe una remuneración mínima vital, 8 horas diarias y 48 horas a la semana se van a trabajar como máximo. Descanso semanal 24 horas a la semana. El descanso vacacional, que son 15 días calendarios. En el descanso por los días feriados es igual que en el régimen general. Y aquí, como podemos ver, sí hay gratificación, sí hay compensación por tiempo de servicio. En el caso de gratificación, es una gratificación por fiestas patrias y por Navidad, que es el 50% de la remuneración, o sea, la mitad del sueldo. En el caso de compensación por tiempo de servicio o CTS van a ser 15 remuneraciones diarias por año. Indemnización por despido injustificado van a ser 10 remuneraciones diarias por cada año completado el servicio, ¿no? Con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Ahora, algo que cabe recalcar para las MIPE, para las micro y pequeñas empresas, es que no tienen derecho a la asignación familiar. En caso el empleador quiera darlo, está en toda la voluntad de hacerlo. Ahora, también algo que cabe aclarar es que para las MIPES se da lo que es el SIS. Imaginemos que alguien gane 1.000 soles mensuales, el 9% para Isalux sería 90 soles. Pero ahora, como podemos ver aquí, se paga al SIS por trabajador 15 soles. Vemos que el ahorro sería increíble si se tiene más de 10 trabajadores. Ahora, en el caso de las MIPES, no se encuentra excluida ninguna actividad económica, pero sí se encuentran prohibidas algunos actos, como en el caso de que conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan las características de MIPE. Esto quiere decir que imaginemos que una persona tenga a su cargo 3 empresas MIPE y que estas 3 empresas MIPE, si es que superan dentro de las características que están en una MIPE, que son no superar las 1.700 UIT, entonces descalificaría para las MIPE. Ahora, también aquellos que tienen vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan las características de una MIPE. Quiere decir que si una empresa grande, a nombre de una persona, y entonces decide crear una microempresa, no se le va a dar la potestad de crearse como una microempresa, como una MIPE, ya que a su cargo tiene una empresa más grande y por ende los derechos no van a ser equitativos. Ahora también quedan prohibidas aquellos que falsifiquen información o dividan sus unidades empresariales con la finalidad de ingresar a dicho régimen. Y esto es que muchas empresas hacen, ¿no? Dividir a sus empresas, a sus unidades empresariales para que obtengan beneficios para ellos mismos.
ya que si se acogen al MIPE, entonces sus derechos de los trabajadores van a disminuir, dándole ventaja a los empresarios. Entonces, aquellos también que falsifiquen información, quiere decir que si una empresa reúne las características, pero falsificando, en todo caso, las empresas que falsifiquen información para clasificar como una MIPE, estas van a quedar totalmente excluidas de las MIPE. Ahora vamos a ver algunos beneficios generales que se tiene a aquellos que se acojan a MIPE. Pueden constituirse como personas jurídicas vía internet a través del portal de servicios de ciudadanos y empresas. Esto quiere decir que se puede hacer de una manera fácil, se puede registrar de una manera didáctica. Pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y las compras estatales. Este es un beneficio que dan. Otro beneficio es que gozan las facilidades del Estado para participar en eventos feriales. Otro beneficio que da es que cuentan con un mecanismo ágil y sencillo para realizar sus exportaciones, denominado Exporta Fácil, que está a cargo de la SUNAT. Y algo que es muy importante es que pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado. Ahora, para terminar, ¿para quiénes están dirigidos las MIPES? Para aquellos que estén domiciliados en el país, para aquellos que realicen actividades empresariales con renta de tercera categoría y aquellos que tengan ingresos que no superen las 1.700 UIT en el ejercicio gravable, quiere decir en el año.